pensando en estos días en un lugar y tal vez en una persona. Y considerando este tema, voy a preguntar, ¿quién conoce algo de Uruguay, por ejemplo? Daniel, ¿conoce algo de Uruguay? ¿Alguien más conoce algo de Uruguay? Vilma, las playas conoce. Bien. ¿Alguien más conoce o que haya escuchado algo de Uruguay? Olguita. Bien. ¿Quién conoce Uruguay bien? Tal vez pocos, ¿no? Un país tan importante, ¿no? Ahí tenemos un representante. Bien, pensemos en esto. Hemos preguntado quién conoce algo de Uruguay. Y algunos dijeron yo conozco, y tal vez puede ser que conozcan algo, ¿no? Tal vez puede ser que conozcan cuánta población tiene, cuáles son sus provincias o sus ciudades. Y ahora vamos a otra pregunta relacionada a una persona. ¿Quién conoce algo de Messi? Allá la Sofi, todo, bueno, muchos, ¿sí? ¿Conocen algo de Messi? Bien. Ahora yo pregunto, ¿quién lo conoce a Messi? Porque podemos conocer algo de Messi, ¿no? Pero muy distinto es conocerlo a Messi. Y podemos conocer algo de Uruguay, pero muy distinto es conocer Uruguay. ¿Y cuál es la diferencia de conocer algo de Uruguay y conocer Uruguay? Por ejemplo. ¿Cómo? Tenés que estar en contacto. Bien, tenés que vivir ahí. Tenés que estar en Uruguay para conocer Uruguay. Y para conocerlo a Messi, ¿cómo? Tenés que pasar tiempo con él, tenés que tener una relación con él. Y el título del mensaje de hoy está relacionado a esto. El lugar correcto para conocer a Dios. Y tal vez esto puede ser algo que lo sabemos, algo que tal vez lo hemos estudiado, pero es bueno reflexionar al respecto, porque muchas veces podemos conocer algo, pero no conocerlo. Y ahí hay una diferencia. Y el objetivo en esta mañana es justamente de que podamos tener presente, ser conscientes de cuál es el lugar que nosotros tendríamos y podemos disponer para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver grandes cosas que Dios tiene para nosotros estando en el lugar correcto. Si estamos en un lugar incorrecto, primero, no vamos a disfrutar de lo que hay en ese lugar, no vamos a conocer lo que hay en ese lugar y tampoco lo vamos a conocer a Dios. Podemos saber algo de Él. Puede ser que nos hayan contado algo de Él, pero no lo vamos a conocer en profundidad, de la forma que Él quiere que lo conozcamos. Entonces, es bueno tener esto en cuenta y para que cada uno de nosotros pensemos, para que nos vayamos ejercitando nuestra mente y nuestro pensamiento y también en nuestro corazón. ¿Estoy en el lugar correcto para conocer a Dios? Porque tal vez podemos estar acá en la iglesia también, pero así todo no es el lugar correcto, porque va más allá de un lugar físico, va más allá de un conjunto de personas. Podemos estar en la iglesia, podemos estar entre cristianos,
y no conocer a Dios. Entonces, vamos a hacer base en estos 3 primeros versículos. Vamos a comenzar por Juan, capítulo 17, versículo 3. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y vamos a ir al otro pasaje en 1 Timoteo, capítulo 2, también un pasaje muy conocido, versículo 5, que dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra en estos 3 pasajes que hemos leído? Primero, si nosotros queremos tener vida eterna, sin dudas e indefectiblemente tenemos que conocer a Dios. Y ya vamos a entrar un poco más en lo que es tener vida eterna. Y hemos leído de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tener vida eterna está relacionado íntimamente con la salvación, porque podemos pasar una eternidad sin Dios, condenados y sufriendo un castigo eterno. Y hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces, el objetivo en esta mañana es pensar de que nosotros tenemos que estar, para conocer a Dios, sí o sí tenemos que estar en Cristo. Y ahí vamos a ver algunas diferencias. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, está bien, a la anterior. Dice: la posición de nuestra vida determinará nuestro destino en la eternidad, y también va a determinar las experiencias que tengamos en la vida, en cada área de la vida. Repetimos, la posición de nuestra vida determinará nuestro destino en la eternidad. Pero también va a determinar la experiencia que cada uno de nosotros tengamos en nuestro diario vivir hasta el día que muramos. Y esto está relacionado justamente a solamente 2 posiciones que hay para el ser humano en la vida. Podemos estar en Cristo o podemos estar fuera de Cristo. Y la pregunta para cada uno: ¿cuál es la posición actual de nuestra vida en este momento en relación a estas 2 opciones? No hay más opciones. No porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Y eso va a determinar, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, dónde vamos a pasar la eternidad. Porque aquellos que, por la gracia de Dios,
hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y le hemos entregado nuestra vida para que Jesucristo tenga el señorío en cada una de las áreas de nuestra vida, podemos decir, descansar de que estamos en Cristo y que vamos a pasar una eternidad junto a Él. Y esto es importante que nosotros pensemos, porque como leíamos, la posición que nosotros tengamos en nuestra vida va a determinar lo que vamos a pasar la eternidad. Y hay solamente dos lugares para pasar la eternidad: el cielo, junto a Dios, y disfrutando de las cosas que Él tiene preparada en la eternidad para aquellos que han aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, o el infierno, que es el castigo eterno. Son los dos lugares, no hay más lugares para pasar. Entonces la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer, y tal vez si es la primera vez que venís o escuchás de Dios, que puedas en esta mañana tomar una determinación de posicionar tu vida en Cristo. Porque si no, la eternidad la vas a pasar en el infierno, en el castigo eterno. Porque el pecado que todos tenemos nos separa de Dios. Y la separación es eterna. Pero hay esperanza y hay algo que Jesucristo hizo. Vamos a ver algunas cosas que Dios menciona en su palabra en relación a esto. Porque hemos leído en el libro de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo está haciendo la oración por sus discípulos, Él ora en una forma especial. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Cristo? Porque si nosotros sabemos bien lo que tenemos en Cristo, sin duda que no vamos o en una condición de buscar lo mejor, de buscar la única opción de vida eterna, la vamos a buscar sí o sí en Cristo. Porque todo lo que aquí vamos a mencionar y que no esté en Cristo y que no lo encontremos en Cristo es exactamente el antónimo de eso. Así que vamos a ir leyendo algunos pasajes y vamos a meditar en esto un momento. En Cristo tenemos la bendición de conocer al único Dios verdadero, quien es la vida eterna, quien es la salvación. Leíamos en el libro de Juan, en la oración del Señor Jesús, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y acá vamos a ir entrando un poco en esa diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios. Porque podemos conocer de Dios porque alguien nos ha dicho algo, nos ha comentado, pero no conocemos a Dios y nos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que estar en Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar en Él. Porque vamos a ver que en Él tenemos todas estas cosas y muchas más. Pero por amor al tiempo y por mencionar algunas de las cosas que tenemos en Cristo, no vamos a mencionar todas, pero hay muchas más. Pero tenemos la bendición de conocer la vida eterna. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tal vez alguno puede pensar
No, pero yo tengo vida eterna, porque me han hablado de Dios, porque he escuchado de Dios. Pero aún así, si yo no conocemos a Dios, solamente hemos escuchado de Dios y no hemos tomado una decisión por conocerle, vamos al castigo eterno, al infierno. Porque seguimos en nuestros delitos y pecados. Porque es la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Entonces, qué bendición que Dios nos da de poder conocer la vida eterna. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de estar en el lugar correcto, que es Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar en Él para conocer a Dios. Si no, vamos a escuchar mucho, vamos a tal vez a leer muchos libros y sin conocer a Dios, solamente habiendo escuchado de Él y no tomando una decisión, nuestra vida está perdida por la eternidad. Pero va más allá el pasaje y dice, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y la pregunta, ¿a qué fue enviado Jesucristo? Jesucristo es Dios. Vamos a leer un pasaje en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, cuando Pablo le escribe a la iglesia, menciona lo siguiente. Colosenses 1, 12 y 14 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Acá está hablando de Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y esto es importante prestar atención que dice en, no con, no conociendo simplemente, sino estando en Cristo. Está hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Para eso vino Jesucristo a este mundo, para darte redención, para perdonar tus pecados y para darte una salvación y una vida eterna, para darte a conocer a Dios a través de lo que Él ha hecho en la cruz. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 2, versículo 9, dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la persona de Jesucristo habita en la naturaleza humana toda la plenitud de Dios. Y Jesucristo tuvo la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa, porque Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Tuvo la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en cuanto a que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, pero sin pecado. Versículo 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesucristo vino y anuló esa demanda, esos cargos que tenía Dios contra vos, contra mí, por el pecado. Pero esa fue la obra que Jesucristo hizo. Vino a anular eso.
Y la forma que lo anuló, vamos a ver a continuación que fue de una forma maravillosa y de una forma que quedó en evidencia de que Él tiene el poder para vencer la muerte, para vencer toda autoridad del enemigo, y eso fue porque te amó a vos y me amó a mí. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo vino y murió en una cruz por vos. Murió en una cruz por mí. Y Él se hizo cargo, tomó esa demanda que Dios tenía contra el ser humano a raíz del pecado. Pero no solamente lo tomó, sino que dijo, esto es lo que anula el cargo que hay contra aquel que es pecador. Dice que lo exhibió públicamente, y en la autoridad y todo aquel poder del pecado y todo aquel poder del diablo quedó clavada en la cruz, y Jesucristo triunfó, porque no solamente que fue a la cruz siendo Dios, sino que Él resucitó y venció la muerte, aquello que no podía vencer nadie, para que vos y yo pudiéramos conocer la vida eterna, conocer a Dios. Dice que Él hizo ese sacrificio para que vos y yo conozcamos la vida eterna. Y esa es una bendición que nosotros tenemos que pensar y considerar, de que si nuestra vida está en Cristo o todavía no hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque recordemos de que nuestros pecados hacen la separación entre Dios y nosotros. Y si no tomamos esa decisión, estamos muy cerca de Cristo. Porque podemos estar muy cerca, pero no estar en Cristo. Y por más cerca que estemos de Cristo, si no estamos en Cristo, no somos salvos. Y vamos a sufrir la condenación y el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de la muerte física solamente, sino que está hablando de la muerte espiritual. Una muerte en la cual conlleva castigo eterno. Y eso no es el propósito de Dios ni para vos ni para mí. Jesucristo murió en una cruz para que vos puedas tomar la decisión de estar en Él. Pero si vos no tomás la decisión de estar en Él, vas al infierno. Y tus pecados, teniendo la oportunidad de ser perdonado, habiendo alguien que tomó tu lugar, tomó mi lugar, y vos lo rechazás, no hay forma de que puedas conocer la vida eterna que es Dios. ¿Qué más tenemos en Dios? Versículo 4 de Juan 17. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En su diálogo del Señor Jesucristo con Dios Padre, le dice que Él hizo lo que tenía que hacer. Es un ejemplo de obediencia. Y nosotros solamente estando en Cristo podemos tomar ese ejemplo. Si no, no podemos tomar ese ejemplo porque no lo conocemos, no tenemos una relación con Él. Entonces, ejemplo de cómo glorificar a Dios por medio de la obediencia. Porque podemos pensar de que damos gloria a Dios, pero sin obedecerle. Damos gloria a Dios sin cumplir lo que Él dice en su palabra. Y la realidad es que nos estamos engañando a nosotros mismos porque no estamos dando gloria a Dios. Simplemente estamos acallando nuestra conciencia y Dios no está siendo glorificado con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo. Porque no estamos viviendo en una relación íntima con Él. En el versículo 8
dice, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra de Dios revelada. Puede ser de que haya alguien o que muchos de los que estemos acá haya cosas que no entendemos de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la revelación de lo que Dios ha dicho. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, la única forma de entender lo que Dios dice es estando en Jesucristo. Si no podemos leer y no lo vamos a entender nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Se tiene que discernir con la guía del Espíritu Santo. Y todo aquel que no le ha aceptado como su Salvador no tiene el Espíritu Santo. Entonces no va a poder entender, no va a poder discernir lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22 y 23 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ello y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A veces pensamos de que tendríamos que ser iguales para poder llevarnos bien o para poder hacer ciertas cosas o para poder convivir en un grupo de personas. Y Dios en realidad nunca nos ha llamado a la igualdad. Dios nos ha llamado a la unidad. Y la oración del Señor Jesucristo es de que nosotros estemos unidos. Y como iglesia, como aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, es un privilegio y es una bendición de que podamos considerar de que podemos disfrutar de la unidad. Podemos disfrutar de aquellas cosas que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para al momento de que la iglesia le adore. Pero tiene que ser en unidad. Y la unidad solamente se va a lograr en Él. Cuando cada uno de nosotros vayamos a los pies de Cristo en humildad y busquemos realmente en Él aquello que Él tiene para cada uno de nosotros, es ahí donde nos vamos a unir. Y las diferencias van a quedar de lado. Las cosas que tal vez no nos gustan de nuestro hermano o de nuestra hermana van a quedar de lado. ¿Por qué? Porque nos vamos a unir en un solo objetivo, que es agradar y dar gloria a Dios. Entonces, esto es solamente posible en la persona de Jesucristo. Porque en el mundo, ¿qué es lo que hay? En el mundo hay división, en el mundo hay disensión, en el mundo hay distanciamiento. ¿Por qué? Porque cada uno tira para su lado, porque es la condición del mundo. Y pueden haber personas muy buenas, pero el corazón del ser humano es malo. El corazón del ser humano tiene esa característica de que siempre busca lo suyo. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano no está Dios. En el corazón del ser humano no hay amor. Y Dios es amor. Y el amor no busca lo suyo. No hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si nos ponemos a pensar, ¿esas son características del mundo? No.
El mundo va por todo lo contrario, busca lo suyo, se irrita, guarda rencor, miente, hace cosas indebidas, busca la injusticia, se goza cuando alguien, o se alegra cuando a alguien le va mal. Entonces, pensemos en qué posición también cada uno de nosotros estamos, aún siendo hijo de Dios, porque puede ser de que en nuestro diario vivir no estemos en Cristo asimilando lo que Él realmente es y asimilando lo que Él realmente quiere de nosotros y lo que Él puede transmitirnos. Pero nosotros tenemos que estar en contacto con Él. No basta solo con saber de Él. Es necesario conocerle a Él. Un pasaje más. En el versículo 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y acá la pregunta: ¿estamos en el lugar que está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo está en los planes del Padre, en los planes de Dios. ¿Vos y yo estamos en los planes de Dios? Si la respuesta es sí, es porque estamos en Cristo. Si estamos fuera de los planes de Dios, tenemos que pensar de que no estamos en Cristo. ¿Dónde está Jesucristo? En la voluntad de Dios. Vos y yo estamos en la voluntad de Dios, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, o estamos haciendo nuestra voluntad. Si estamos haciendo nuestra voluntad, no estamos donde está Jesucristo. Podemos estar en un lugar muy bueno, pero no estamos en Cristo. Entonces, Jesucristo está en la presencia de Dios. Vos y yo, día a día, ¿estamos en la presencia de Dios o nos queremos esconder de la presencia de Dios porque nuestras obras son malas, porque estamos desobedeciendo, porque estamos haciendo cosas que tal vez están desagradando a Dios? Es una pregunta para reflexionar, de que si nosotros estamos en Cristo vamos a disfrutar de las cosas que Cristo tiene para transmitirnos, porque estamos en contacto, estamos en el mismo lugar que Él, estamos haciendo lo mismo que Él está haciendo. A veces pensamos y meditamos en esto: en Cristo hay paz, en Cristo hay libertad, en Cristo estamos completos, es lo que dice Dios en su palabra, que en Él estamos completos. En Cristo hay victoria, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay estabilidad. Y lo que dijimos al principio, en Cristo hay salvación. Vos y yo, a modo de sincerarnos, cada uno en forma personal con Dios, ¿gozamos de la paz? Día a día, momento a momento. ¿Tenemos libertad? ¿Nos sentimos completos o nos sentimos vacíos? ¿Hay victoria en nuestra vida, en nuestro diario vivir? ¿O hay derrotas continuas? En nuestra vida, ¿hay seguridad o estamos inseguros? En nuestra vida, ¿hay estabilidad espiritual o somos inestables espiritualmente? Son cosas que nosotros tenemos que pensar, cómo vivimos y qué es lo que experimentamos diariamente. Porque si estas cosas no están en nuestra vida, son un parámetro y son un indicador de que no estamos en Cristo. No estamos ni en la voluntad de Dios, no estamos ni en la presencia de Dios, no estamos en los planes de Dios. Y Dios no es lo que quiere para nosotros.
Dios quiere que estemos en Cristo porque en Cristo están todas estas cosas. Y están para que vos y yo la disfrutemos. Y nosotros debemos saber esto, que en Cristo somos salvos y hay redención. Somos redimidos eternamente. Pero fuera de Cristo somos condenados al castigo eterno. Debemos saber de que si estoy en Cristo, conozco de Dios, pero también conozco a Dios. Como también tenemos que saber que si estoy fuera de Cristo, tal vez conozco algo de Dios, pero no lo conozco a Dios. También debemos saber de que si estoy en Cristo voy a vivir seguro, pero si estoy fuera de Cristo voy a estar expuesto. No es lo mismo estar cerca de un paraguas en un momento de lluvia que estar bajo el paraguas. ¿Por qué? Porque puedo estar muy cerca del paraguas, pero si está lloviendo me voy a mojar igual, porque no estoy en el lugar indicado. Y Dios quiere que vos y yo estemos en el lugar indicado, que es Jesucristo, en cada momento y en cada forma de nuestra vida. Estar en Jesucristo en el diario vivir. Pero qué gran bendición que tenemos si la decisión que hemos tomado es posicionar nuestra vida en la eternidad en la persona de Jesucristo, habiéndole aceptado como nuestro Salvador y Señor. Y qué bendición tenemos también de que si estamos en Cristo porque vivimos según los planes de Dios, estamos en la presencia de Dios, estamos en la voluntad de Dios, todo lo que esté a nuestro alrededor puede querer abatirnos, pero nada va a poder hacer porque estamos en Cristo y estamos protegidos por Él. Estamos cuidados por Él. Y Dios dice en su palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sentís que Dios te está llamando a la atención? ¿Sentís que estás sufriendo cosas por tu desobediencia? ¿Sentís de que, o no solamente que sentís, sino que lo estás experimentando, de que tu vida no está disfrutando de la seguridad y de la paz que Dios tiene para tu vida? Porque no estás viviendo en Cristo, sino que estás viviendo al lado de Cristo. Estás sabiendo y estás escuchando de Cristo, pero no le estás conociendo porque no tenés una relación con Él. La bendición de Dios está en conocerle. La bendición de Dios está en saber y conocer en la intimidad la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Dios te anima y Dios me anima a que le conozcamos en intimidad. Y no solamente que le conozcamos, sino que vivamos en intimidad con Él, porque es parte del plan eterno de Dios para tu vida y para mi vida. En el lugar donde estás, te invito a que inclines tu rostro y ores ahí en la presencia de Dios en una forma sincera. Y le digas a Dios, si estás en Cristo disfrutando y viviendo lo que Dios tiene para tu vida, dale gracias y pedirle fortaleza para seguir en esa posición. Y si sinceramente delante de Dios no estás en Cristo, te sentís inseguro, no tenés paz, no tenés libertad, no tenés seguridad de tu salvación, pedile a Dios de que Él obre en tu vida. No pierdas tiempo, no perdamos tiempo, porque un día tendremos que dar cuenta ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios soberano, creador, aquel que envió a Jesucristo para morir en tu lugar. No desprecies eso que Él ha hecho por vos. Aceptá a Jesucristo si no lo has aceptado.
Entrega tu vida al señorío de Él.